Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Read It Podcast. Soy María y estoy muy feliz de estar con vosotros un día más. Hoy traemos un episodio muy especial, porque vamos a hablar del rey de la literatura española. Hola familia, yo soy Pablo y hoy vengo con mucha energía. Bueno, con la energía justa para no dormirme. ¿De qué rey vamos a hablar, María? ¿Del Rey León? No, Pablo, hoy no tocan películas de Disney. Hoy vamos a hablar del libro más famoso de la historia, Don Quijote de la Mancha. Es un libro que todo estudiante de español debe conocer. Pablo, dime la verdad, mírame a los ojos. ¿Tú te has leído El Quijote? Bueno, a ver, María, leerlo, lo que se dice leerlo, yo lo tengo en casa. Es un libro muy útil, de verdad. ¿Útil? ¿Por qué? ¿Por sus enseñanzas sobre la vida? No, porque es muy gordo y sirve fenomenal para sujetar la puerta cuando hay corriente. Lo he intentado leer 5 veces, María, pero siempre me quedo atascado en la página 10. Empiezo con ganas, pero luego me entra un sueño. ¡Qué desastre eres! En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ese es el inicio más famoso del mundo. Pero no te preocupes, Pablo. Hoy te voy a explicar por qué este libro es genial y por qué te va a gustar aunque seas un poco vago para la lectura. Vale, convénceme. Pero si me aburro, te aviso que sacaré el móvil para ver vídeos de gatitos. Acepto el reto. Empecemos por la historia. Don Quijote es un señor mayor, un hidalgo, un noble pobre, que vive en La Mancha. Su problema es que le gusta demasiado leer libros de caballerías. ¿Libros de caballerías? Eso suena antiguo. ¿De qué van? Pues imagínate los bestsellers de hoy en día. Eran como Juego de Tronos. Espera, ¿como Juego de Tronos? ¿Me estás diciendo que en El Quijote hay dragones, batallas sangrientas y reinas malvadas? Exactamente. Los libros que leía Don Quijote estaban llenos de caballeros heroicos, princesas en apuros, magos poderosos, gigantes y sí, también dragones. Eran pura fantasía y acción. Oye, pues eso suena divertido. A mí me encanta Juego de Tronos. Claro, el problema es que el señor Alonso Quijano, que así se llama el protagonista, lee tanto que se le seca el cerebro y se vuelve loco. Se cree que todo eso es real. Ah, como cuando yo vi 3 temporadas seguidas de una serie de médicos y me creía cirujano. Casi opero al perro. Algo así. Él decide hacerse caballero andante. Se pone una armadura vieja y oxidada que tenía por casa, coge a su caballo flaco, que se llama Rocinante, y sale al mundo a buscar aventuras. Pero claro, él ve gigantes donde solo hay molinos de viento. Pobre hombre. Necesitaba gafas, no una espada. O quizás necesitaba menos dragones y más siestas. Y como todo buen héroe, necesita un compañero. Busca a un vecino del pueblo. Un campesino bajito, gordito y muy simpático, que se llama Sancho Panza. Sancho se convierte en su escudero. ¿Y Sancho también está loco? No, Sancho es todo lo contrario. Don Quijote representa el idealismo, soñar, querer cambiar el mundo, luchar por la justicia aunque sea imposible, y Sancho representa el realismo, tener los pies en la tierra. O sea que mientras Don Quijote mira las estrellas, Sancho mira dónde está el restaurante más cercano. Exacto. A Sancho le gusta comer, dormir y vivir tranquilo. Es la voz de la razón, pero también es muy fiel a su amigo. Espera, le gusta comer, dormir y es realista. María, creo que yo soy Sancho. He encontrado a mi antepasado perdido. Sí, Pablo, tú eres muy Sancho. Y esa es la magia del libro. Es la primera novela moderna, porque los personajes son humanos. Cometen errores, se caen, tienen hambre, se enfadan. Es un libro muy divertido, Pablo. Es una comedia. ¿De verdad que es de risa? Yo pensaba que era un drama aburrido de señores con barba hablando en verso. ¿Qué va? La gente se reía a carcajadas en el siglo XVII. Don Quijote confunde un rebaño de ovejas con un ejército enemigo. Confunde una posada sucia con un castillo de lujo. Y siempre acaba mal, a golpes. Visto así suena mejor. Es como una película de colas, buddy movie. Uno alto y loco y uno bajito y hambriento. Me empieza a interesar, sobre todo la parte de las ovejas. ¿Al final se comen alguna?
No se comen a las ovejas, Pablo. Hablemos un poco del autor, Miguel de Cervantes. Su vida fue tan increíble como su libro. Fue soldado, viajó a Italia, luchó en batallas y fue capturado por piratas. ¡Guau! ¿Piratas de verdad? ¿Como Jack Sparrow? Piratas berbéricos. Estuvo 5 años preso en Argel esperando un rescate. Imagínate. 5 años. Eso es mucho tiempo sin comer jamón. ¡Qué pesadilla! Cervantes publicó la primera parte del libro en 1605, hace más de 400 años, y fue un éxito mundial instantáneo. Se tradujo a inglés y a francés muy rápido. Todo el mundo quería leer las locuras de Don Quijote. 1605. Eso es antes de que inventaran el wifi. ¡Qué mérito hacerse viral en esa época sin TikTok! Mucho mérito. Cervantes solo quería hacer una parodia, una burla de esos libros tipo Juego de Tronos, porque le parecían exagerados. Pero sin querer escribió una obra maestra sobre la libertad y la amistad. Por cierto, ¿sabes que le llamaban el Manco de Lepanto? ¿El manco? ¿Por qué? ¿Le faltaba una mano? No exactamente. En una batalla, la batalla de Lepanto, le hirieron en el pecho y en la mano izquierda, y perdió la movilidad de la mano. La mano estaba ahí, pero no podía usarla. Menos mal que era la izquierda. Si llega a ser la derecha, no escribe el Quijote, y yo no tendría libro para sujetar la puerta. El destino es sabio, María. Qué práctico eres siempre. En fin, oyentes, Don Quijote es esencial. Decimos frases como luchar contra molinos de viento gracias a este libro. Si queréis entender la cultura española, tenéis que conocer esta historia. Vale, María, me has convencido. Suena divertido, hay locos, hay ovejas, hay aventuras, pero tengo un problema. El español antiguo es muy difícil. Dicen vuestra merced y cosas raras. Por eso yo abandono siempre. Te entiendo perfectamente. Leer el original es un reto incluso para los nativos. Pero tengo una solución perfecta para ti y para nuestros estudiantes. ¿Qué es? ¿Vas a venir a mi casa a leérmelo antes de dormir? No, mucho mejor. Ya tenéis disponible en el canal y en nuestra web el audiolibro de Don Quijote de la Mancha adaptado a nivel A2 por Read It. Espera, ¿un audiolibro adaptado? ¿Significa que el lenguaje es moderno y fácil? Sí, hemos simplificado el vocabulario difícil y la gramática antigua, pero hemos mantenido toda la historia, la magia y el humor. También tenéis el Graded Reader para leer mientras escucháis. Eso es música para mis oídos. O sea que puedo leer El Quijote con los ojos cerrados, en el autobús o mientras cocino mi paella. Exacto, es la mejor forma de disfrutar del clásico sin sufrir con el idioma. María, eso es tecnología punta. Ya no tengo excusa. Voy a ser el Sancho Panza más culto del barrio. No tienes excusa. Así que chicos, id a la descripción del vídeo. Allí tenéis el enlace para conseguir el audiobook y el libro de Don Quijote adaptado a nivel A2. Son 2 herramientas fantásticas para mejorar vuestro español. Antes de irnos, repasemos 4 palabras clave de hoy. Vamos a ello, María. ¿Qué es un hidalgo? Un hidalgo es un noble de categoría baja como don Alonso Quijano. ¿Y qué es un escudero? Es la persona que lleva, limpia y repara las armas del caballero. Sancho es el escudero de Don Quijote. Hablemos ahora de los molinos de viento. Son esos edificios blancos con aspas que mueve el viento. Antiguamente es donde se molía la harina para hacer pan. Y la quinta palabra, audiolibro. La salvación de los estudiantes simpáticos, pero un poco vagos como yo. ¡Corred a descargarlo! Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que disfrutéis de las aventuras de Alonso y Sancho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Me voy a poner los auriculares y a tumbarme en el sofá. Voy a luchar contra gigantes en mis sueños. Hasta luego.